Hay una verdad que nadie quiere escuchar, una verdad que destroza el mito más hermoso que nos contaron desde chicos. Y esa verdad es esta: el amor no siempre nos salva. A veces el amor nos destroza, a veces nos encierra. Y a veces lo que llamamos amor no es más que una prisión disfrazada de poesía. Si te quedás hasta el final de este video, te voy a contar exactamente por qué tu corazón elige lo que te hace daño y cómo salir de esa trampa sin perder la capacidad de volver a sentir. Pero antes, necesito pedirte algo. Suscríbete a este canal, déjame un comentario acá abajo contándome si alguna vez sentiste que el amor no alcanzaba, que por más que dieras todo, algo dentro tuyo seguía vacío. Y compartí este video con alguien que sepas que lo necesita, porque lo que vamos a hablar hoy puede cambiar vidas. Arrancamos con algo simple, algo que todos conocemos pero que pocos se animan a nombrar. El dolor del amor no es un accidente, no es mala suerte, no es que te tocó la persona equivocada en el momento equivocado. El dolor del amor es estructural, está en el ADN mismo del vínculo humano. Y esto Freud lo sabía, lo escribió 1000 veces de 1000 maneras distintas, porque amar es exponerse. Amar es abrir la puerta del alma y dejar que alguien entre con sus zapatos sucios, con sus miedos, con sus heridas. Y cuando esa persona se va, o cuando lastima, o cuando simplemente no puede darnos lo que necesitamos, el dolor que sentimos no es solo por lo que perdimos, es por lo que nunca tuvimos, por lo que siempre faltó. Déjame contarte algo que me pasó hace años en el consultorio. Entró una mujer, llamémosla Mariana. Tenía 42 años, 2 hijos, un marido que la amaba, una casa linda, todo lo que supuestamente tenés que tener para ser feliz. Pero Mariana lloraba como si se le estuviera muriendo alguien. Y cuando le pregunté qué le pasaba, me dijo algo que nunca me olvidé. Me dijo: Gabriel, yo tengo todo, pero siento que no. Tengo nada. Mi marido me ama, pero yo no lo siento. Es como si viviera en una casa llena de gente, pero siempre estuviera sola. Mariana no era una desagradecida. No era una persona que no sabía valorar. Mariana estaba atravesando algo mucho más profundo. Estaba descubriendo que había construido su vida entera alrededor de lo que otros esperaban de ella, no alrededor de lo que ella realmente deseaba. ¿Vos sabés cuántas veces he escuchado esta historia? ¿Sabés cuántas personas viven vidas que no eligieron? Vidas que les quedaron cómodas, seguras, previsibles, pero que no les pertenecen. Y el problema no es la vida en sí. El problema es que cuando vivís una vida que no es tuya, una parte de vos se muere, se apaga. Y esa parte que se apaga es justamente la parte que te permite sentir, la parte que te permite desear, la parte que te hace vivo. Freud hablaba del deseo como el motor del psiquismo. Sin deseo no hay vida, sin deseo solo hay supervivencia. Y la diferencia entre vivir y sobrevivir es abismal. Vivir es sentir, es arriesgar, es equivocarse y levantarse. Sobrevivir es ir tirando, es hacer lo mínimo para que no duela tanto, es anestesiarse día tras día hasta que un día te despertás y no sabes quién sos. Ahora, ¿por qué te cuento esto? Porque muchos de ustedes están hoy viendo este video porque sienten exactamente eso. Sienten que algo no cierra, que algo falta, que hay un vacío que no pueden llenar por más que lo intenten. Y ese vacío, esa falta, no es un problema, es una señal. Es tu inconsciente gritándote que algo tiene que cambiar, que no podés seguir así, que mereces más. Pero acá viene lo difícil, porque cambiar da miedo. Cambiar implica soltar certezas, implica enfrentar el juicio de los demás. Implica sobre todo enfrentarte a vos mismo y reconocer que tal vez viviste años equivocado. Y eso duele. Duele como pocas cosas en la vida porque es admitir que perdimos tiempo.
que nos traicionamos, que elegimos la comodidad por sobre la verdad. Y acá quiero hacer una pausa, porque necesito que entiendas algo fundamental. El dolor no es tu enemigo, el dolor es tu maestro. El dolor es la única manera que tiene la vida de mostrarte que algo tiene que cambiar. Cuando algo duele es porque algo está vivo. Cuando algo duele es porque todavía te importa. El problema no es el dolor. El problema es el dolor que no se escucha, el dolor que se reprime, el dolor que se calla, porque ese dolor se transforma en síntoma, en angustia, en tristeza crónica, en ese vacío del que hablábamos recién. Volvamos a Mariana. Después de varios meses de trabajo, Mariana empezó a entender algo. Empezó a entender que ella había construido su vida tratando de ser la hija perfecta, la madre perfecta, la esposa perfecta, pero nunca se había preguntado qué era lo que ella quería, qué era lo que la hacía vibrar, qué era lo que le daba sentido a su existencia. Y cuando finalmente se animó a hacerse esas preguntas, se dio cuenta de algo aterrador, se dio cuenta de que no sabía las respuestas, porque hacía tanto tiempo que vivía para otros que se había perdido a sí misma en el camino. ¿Te suena familiar? Porque esto no es algo que le pasa solo a Mariana, esto le pasa a millones de personas todos los días. Personas que se levantan, van a trabajar, vuelven a casa, cuidan a sus hijos, atienden a sus parejas, pero nunca se detienen a preguntarse, ¿y yo qué hay de mí? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que yo deseo? Y acá viene algo que es clave. El deseo no es egoísmo. Desear no es ser un mal padre, una mala madre, una mala pareja. Desear es ser humano. Es reconocer que vos también importás, que vos también tenés necesidades, que vos también mereces ser feliz. Y que si vos no sos feliz, si vos no estás bien, tampoco vas a poder dar nada a los demás, porque no se puede dar lo que no se tiene. Freud decía algo hermoso. Decía que el amor es dar lo que no sé. Tiene alguien que no lo pide. Y esto es profundo, porque el amor verdadero no es dar desde la abundancia, no es dar lo que te sobra. El amor verdadero es dar incluso cuando te falta, es dar lo mejor de vos, lo más valioso, lo más frágil. Y eso implica un riesgo enorme, porque cuando das así, cuando te entregás así, te volvés vulnerable y la vulnerabilidad da terror. Por eso es más fácil no amar, por eso es más fácil mantenerse en la superficie, por eso muchas parejas conviven pero no se encuentran, comparten cama pero no se tocan, hablan pero no se dicen nada, porque decirse de verdad, mirarse de verdad, amarse de verdad, es exponerse. Es correr el riesgo de que el otro te rechace, de que el otro se vaya, de que el otro te lastime. Y después de haber sido lastimados tantas veces, después de haber sufrido tanto, el corazón aprende a cerrarse, aprende a defenderse, aprende a no sentir tanto para no sufrir tanto. Pero acá está la paradoja, porque mientras menos sentís, menos vivís. Mientras más te protegés, más solo estás. Mientras más te blindás contra el dolor, más te alejás del amor. Y al final terminás en ese lugar terrible del que hablábamos al principio. Ese lugar donde tenés todo pero sentís que no tenés nada. Donde estás rodeado de gente pero te sentís profundamente solo. Déjame preguntarte algo. ¿Vos te animás a ser vulnerable? ¿Te animás a mostrarle a alguien lo que realmente sentís? ¿Lo que realmente te pasa? ¿Lo que realmente te duele? ¿O vivís con una máscara puesta mostrando solo lo que crees que el otro quiere ver? Porque si vivís con máscara, si vivís actuando, si vivís interpretando un papel, vas a estar siempre cansado. Porque actuar es agotador. Fingir es agotador. Ser lo que no sos es la forma más rápida de enfermarte. Y esto me lleva a otro punto fundamental, a otro de esos temas que pocas veces se hablan con claridad. La mayoría de las personas no eligen pareja, repiten parella, eligen una y otra vez el mismo tipo de vínculo, con distintas caras, distintos nombres, pero la misma estructura. Y esto no es casualidad. Esto tiene que ver con algo que en psicoanálisis llamamos repetición. La repetición es uno de los conceptos más importantes que Freud nos dejó, porque la repetición no es consciente.
No es que vos te levantás un día y decís, bueno, hoy voy a elegir a alguien que me haga sufrir igual que me hizo sufrir el anterior. No, la repetición es inconsciente, es automática. Es como si una parte de vos, una parte que no controlás, te llevara una y otra vez al mismo lugar. ¿Y por qué repetimos? Porque lo conocido, aunque duela, nos da seguridad. Porque lo nuevo, aunque sea mejor, nos da miedo. Y porque en el fondo una parte de nosotros todavía cree que esta vez va a ser distinto, que esta vez vamos a poder cambiar al otro, que esta vez vamos a poder recibir lo que nunca recibimos. Pero la realidad es que no se puede cambiar al otro, solo se puede cambiar uno mismo. Tengo otro paciente, llamémoslo Diego. Diego tenía 38 años cuando vino a verme. Había tenido 5 relaciones largas en su vida y las 5 habían terminado de la misma manera. Él dando todo, esforzándose, tratando de complacer, de hacer feliz a la otra persona. Y la otra persona eventualmente alejándose, porque cuando uno da demasiado, cuando uno se anula, cuando uno se pierde en el otro no te valora más. Al contrario, el otro empieza a ahogarse, empieza a sentir que sos una carga, que sos demasiado, que no te bancás solo. Porque acá hay algo que tenés que entender. El amor no es sacrificio. El amor no es anularse por el otro. El amor no es dejar de ser vos para que el otro te quiera. El amor es encuentro. Es 2 personas enteras, 2 personas con sus propias vidas, con sus propios deseos, con sus propias necesidades, que eligen compartir, que eligen construir algo juntos sin dejar de ser ellos mismos. Y eso es muy distinto a lo que nos enseñaron, porque nos enseñaron que el amor es entrega total, que el amor es darlo todo, que el amor es estar siempre disponible. Y ese tipo de amor no es amor, es dependencia, es necesidad, es vacío disfrazado de romanticismo. Porque cuando necesitas al otro para estar bien, cuando necesitas al otro para sentirte completo, cuando necesitas al otro para darle sentido a tu vida, no estás amando, estás dependiendo. Y la dependencia mata el deseo, mata la pasión, mata el amor. Freud decía que amamos aquello que nos completa, aquello que tiene lo que nos falta. Y esto es verdad, pero también es peligroso. Porque si yo busco en el otro lo que me falta, si yo busco en el otro lo que yo no tengo, entonces el otro se transforma en mi proveedor, en mi salvador. Y cuando el otro no puede darme lo que necesito, cuando el otro falla, cuando el otro es humano y tiene sus propios límites, yo lo vivo como una traición, como un abandono, como una herida mortal. ¿Viste? ¿Cuántas veces escuchamos frases como él me completaba? O ella era mi media naranja. Esas frases son hermosas, pero son terribles. Porque si el otro te completa, ¿qué sos vos sin el otro? ¿Una mitad? ¿Un ser incompleto? ¿Alguien que necesita de otro para ser entero? Y cuando ese otro se va, cuando ese otro te deja, vos te quedás no solo sin pareja, sino sin vos mismo. Porque construiste tu identidad alrededor de esa persona. Porque dejaste de ser vos para ser nosotros. Y cuando nosotros se termina, vos no sabés quién sos. Esto es algo que veo todo el tiempo en mi consultorio. Personas que después de una separación entran en una crisis existencial. No solo porque extrañan a la otra persona, no solo porque duele la pérdida, sino porque no saben quiénes son sin esa relación. Porque se perdieron en el camino, porque dejaron de cultivar sus propios intereses, sus propias amistades, sus propios proyectos, porque pusieron toda su energía, toda su vida, toda su identidad en ese vínculo. Y cuando ese vínculo se rompe, ellos se sienten rotos también. Y acá quiero decirte algo muy importante, algo que puede sonar duro, pero que es liberador. Ninguna persona puede hacerte feliz. Ninguna persona puede darte lo que vos no te das a vos mismo. Ninguna persona puede llenar un vacío que es tuyo, porque el vacío no se llena desde afuera. El vacío se llena desde adentro. Y eso implica un trabajo doloroso, un trabajo que muchos no están dispuestos a hacer, porque es más fácil buscar a alguien que nos distraiga de nuestro dolor que enfrentar ese dolor de frente. Pero tarde o temprano, la vida te obliga a enfrentarte a vos mismo. Tarde o temprano, las distracciones
dejan de funcionar. Tarde o temprano te encontrás solo con tu vacío, con tu dolor, con tu historia, y ahí tenés dos opciones. Podés seguir huyendo, buscando nuevas distracciones, nuevas relaciones, nuevas formas de no sentir, o podés detenerte, podés mirar, podés preguntarte, ¿qué es esto que duele tanto? ¿De dónde viene? ¿Qué parte de mi historia está viva acá, ahora lastimándome? Porque muchas veces el dolor que sentimos en el presente no tiene que ver con el presente, tiene que ver con el pasado, con heridas viejas que nunca se cerraron, con necesidades que nunca fueron satisfechas, con amores que nunca recibimos. Y entonces buscamos en nuestras parejas actuales lo que no recibimos en nuestra infancia. Buscamos que nos amen como nunca nos amaron, que nos validen como nunca nos validaron, que nos vean como nunca nos vieron. Y cuando la pareja no puede hacer eso, porque nadie puede, nos enojamos, nos frustramos, sentimos que nos están fallando, pero en realidad quien nos falló fue otro, fue alguien de nuestro pasado. Y esa persona ya no está, ya no puede darnos lo que no nos dio. Y nosotros tenemos que aprender a hacernos cargo de eso, a hacernos cargo de nuestra historia, a hacernos cargo de nuestras heridas, a hacernos cargo de nuestro dolor. Y esto es el trabajo más difícil que existe, porque implica dejar de culpar, implica dejar de esperar, implica aceptar que hay cosas que nunca vamos a recibir, que hay cosas que ya pasaron, que hay cosas que tenemos que soltar. Y soltar duele. Soltar es hacer un duelo, es llorar lo que no fue, es despedirse de la ilusión, de la fantasía, del podría haber sido y abrirnos a lo que es, a lo que hay, a lo que podemos construir desde acá, desde ahora, desde lo que somos hoy. Freud hablaba del trabajo del duelo y decía que el duelo es un proceso que lleva tiempo, un proceso que no se puede apurar, un proceso que tiene que atravesarse. Porque en el duelo lo que hacemos es ir retirando de a poco la energía que teníamos puesta en eso que perdimos. Es ir aceptando de a poco que eso ya no está, que eso ya no va a volver. Y que la vida sigue, que nosotros seguimos y que tenemos que encontrar una manera de seguir adelante, de seguir viviendo, de seguir amando, aún con ese agujero en el pecho. Porque el amor y el dolor son inseparables. No existe uno sin el otro. Y quien te diga que se puede amar sin sufrir, te está mintiendo. O no amo nunca de verdad, porque amar es jugársela, es arriesgar, es apostar todo sin garantías. Y cuando apostás así, cuando te expones así, el dolor es inevitable, pero también lo es la belleza, también lo es la intensidad, también lo es esa sensación de estar vivo, de estar conectado, de estar sintiendo algo que te trasciende. Y esto me lleva a una pregunta que muchos se hacen: ¿vale la pena amar si va a doler? ¿Vale la pena arriesgar si hay chances de perder? Y mi respuesta siempre es la misma: sí, 1000 veces sí. Porque una vida sin amor es una vida vacía, es una vida en blanco y negro, es una vida donde sobrevivís pero no vivís. Y yo prefiero una vida intensa, con sus alegrías y sus dolores, que una vida anestesiada, donde no pasa nada. Pero ojo, esto no significa que haya que aguantar cualquier cosa en nombre del amor. Esto no significa que haya que quedarse en relaciones que te destruyen. Esto no significa que haya que soportar maltrato, violencia, desprecio, indiferencia. Porque eso no es amor, eso es otra cosa. Y confundir eso con amor es uno de los errores más graves que podemos cometer. Porque muchas veces lo que llamamos amor es en realidad miedo. Miedo a estar solos. Miedo a no encontrar a nadie más. Miedo a enfrentar el vacío. Y entonces nos aferramos a relaciones que nos hacen mal. Nos quedamos en lugares donde no somos valorados. Toleramos cosas que no deberíamos tolerar. Y todo eso lo hacemos en nombre del amor. Pero no es amor. Es terror. Es apego. Es necesidad. Y el apego no es amor. El apego es miedo. Es quedarse porque no sabes irte. Es aguantar porque crees que no mereces algo mejor. Es conformarte porque no te animás a más. Y eso te enferma, eso te mata de a poco,
Porque vivir en una relación donde no sos feliz, donde no sos respetado, donde no sos amado como mereces, es vivir en una cárcel. Una cárcel que vos mismo construiste. Una cárcel de la que vos tenés la llave pero no te animás a usarla. Tuve una paciente, llamémosla Lucía. Lucía estuvo 20 años en una relación donde su marido la menospreciaba, le decía que estaba gorda, que era tonta, que tenía suerte de que él la aguantara, y Lucía se lo creía. Se lo creía porque eso era lo que había escuchado toda su vida. Porque su padre le había dicho cosas parecidas. Porque su madre nunca la había defendido. Porque su madre nunca la había defendido. Porque su madre nunca la había defendido. Porque desde chica había aprendido que ella no valía, que ella tenía que conformarse, que ella tenía que agradecer que alguien la quisiera. Y Lucía vino a verme porque estaba deprimida, porque ya no podía más, porque sentía que su vida no tenía sentido. Y cuando empezamos a hablar, cuando empezamos a trabajar, Lucía empezó a darse cuenta de algo. Empezó a darse cuenta de que el problema no era ella, que ella no estaba gorda, que ella no era tonta, que ella era una persona valiosa, inteligente, hermosa, que merecía ser amada, pero que había pasado tanto tiempo escuchando lo contrario que se lo había creído, que había internalizado esas voces, que había hecho propias esas críticas y que ahora esas voces vivían adentro de ella y eran sus propias voces las que la maltrataban, porque esto es algo que pasa, que cuando alguien te maltrata mucho tiempo, cuando alguien te repite una y otra vez que no valés, que no servís, que sos una basura, eventualmente te lo crees. Y entonces ya no necesitas que el otro esté para que te sigas maltratando, porque lo haces vos solo, porque internalizaste a ese otro, porque hiciste tuya esa mirada, y entonces te mirás a vos mismo con desprecio, te hablás a vos mismo con crueldad, te tratás a vos mismo con violencia. Y salir de ahí es un trabajo enorme, porque implica cuestionar todo lo que creíste sobre vos. Implica mirar tu historia y entender de dónde vienen esas voces. Implica reconocer que esas cosas que te dijeron no eran verdad, que eran el reflejo de la frustración, de la violencia, de las heridas del otro, y que vos no tenías por qué cargar con eso, que vos no eras responsable, que vos eras un niño, un adolescente, alguien vulnerable que no tenía las herramientas para defenderse, pero como adulto, ahora sí las tenés, ahora sí podés elegir. Ahora sí podés decir basta, ahora sí podés irte de los lugares donde te maltratan, ahora sí podés rodearte de personas que te valoran, ahora sí podés construir una vida que valga la pena, pero para eso tenés que animarte, tenés que soltar el miedo, tenés que confiar en que mereces más y que hay más, que hay gente que te va a amar bien, que hay vínculos que te van a nutrir, que hay lugares donde vas a poder ser vos mismo sin tener que fingir, sin tener que actuar, sin tener que ser menos para que el otro no se sienta amenazado. Porque hay algo que también tengo que decirte. Hay personas que te necesitan pequeño, que te necesitan inseguro, que te necesitan débil. Porque si vos creces, si vos te fortaleces, si vos te empoderás, ellos se sienten amenazados. Porque tu luz les muestra su propia oscuridad. Tu crecimiento les muestra su estancamiento. Tu libertad les muestra su prisión. Y entonces, en lugar de alegrarse por vos, te boicotean, te critican, te sabotean, te dicen que te estás volviendo egoísta, que te estás cambiando, que ya no sos el mismo. Y tienen razón, ya no sos el mismo, porque creciste, porque cambiaste, porque decidiste priorizarte. Y eso, para alguien que estaba cómodo con tu sumisión, con tu complacencia, con tu pequeñez, es una amenaza. Pero vos no podés frenar tu crecimiento por miedo a perder vínculos. Porque si perdés vínculos por crecer, esos vínculos no eran para vos. Eran vínculos que te necesitaban estancado. Y vos merecés vínculos que te acompañen, que te alienten, que celebren tu evolución. Y esto es algo que cuesta entender, porque durante mucho tiempo nos enseñaron que teníamos que ser leales, que teníamos que aguantar, que teníamos que quedarnos. Pero la lealtad no puede ser a costa de tu bienestar. La lealtad no puede significar traicionarte a vos mismo, porque cuando te traicionás, cuando te abandonás, cuando te pones último en tu lista de prioridades,
te enfermas. Y cuando te enfermas, no le servís a nadie. Ni a vos, ni a los demás. Porque vos no podés dar lo que no tenés. Si vos estás vacío, no podés llenar a nadie. Si vos estás roto, no podés arreglar a nadie. Si vos estás perdido, no podés guiar a nadie. Primero tenés que estar bien vos. Primero tenés que llenarte vos. Primero tenés que encontrarte vos. Y después, desde ese lugar de plenitud, desde ese lugar de fortaleza, ahí sí podés dar. Ahí sí podés amar. Ahí sí podés construir vínculos sanos. Porque un vínculo sano no es un vínculo donde uno da y el otro recibe. Un vínculo sano es un vínculo donde ambos dan y ambos reciben, donde hay reciprocidad, donde hay equilibrio, donde nadie se siente usado, explotado, abandonado. Y esos vínculos existen, te lo juro que existen. Pero para encontrarlos, primero tenés que soltar los vínculos tóxicos. Primero tenés que hacer espacio. Primero tenés que sacarte de encima todo lo que te está pesando. Y hacer espacio da miedo. Porque cuando soltás lo conocido, aunque sea doloroso, te quedás con un vacío. Y ese vacío es aterrador, porque no sabés qué va a venir, no sabés si va a venir algo, no sabés si vas a poder. Pero acá está la clave. El vacío no es el enemigo. El vacío es la posibilidad. El vacío es el espacio donde algo nuevo puede nacer. Y si vos no haces ese espacio, si vos seguís aferrándote a lo viejo, a lo conocido, a lo que te hace mal, nunca va a poder entrar nada nuevo. Y esto me recuerda algo que decía Freud sobre el duelo. Freud decía que el duelo es un trabajo psíquico. Y que ese trabajo consiste en ir soltando de a poco los lazos que nos unen a eso que perdimos. Y esto es clave, porque el duelo no es olvidar. El duelo no es hacer de cuenta que no pasó nada. El duelo es integrar, es darle un lugar en tu historia a eso que viviste, a eso que amaste, a eso que perdiste, pero sin que eso te defina, sin que eso te paralice, sin que eso te impida seguir adelante, porque la vida sigue y vos seguís y tenés que encontrar una manera de seguir viviendo aún con esa pérdida, aún con esa herida, aún con ese agujero en el pecho. Y eso no es traicionar al amor que sentiste, no es minimizar lo que viviste, es honrar eso que fue y al mismo tiempo darte permiso para seguir, para amar de nuevo, para arriesgar de nuevo, para vivir de nuevo. Y sé que esto es difícil, sé que después de haber sufrido tanto, después de haber sido lastimado tanto, la tentación de no volver a amar es grande. La tentación de cerrar el corazón, de blindarse, de no exponerse nunca más, es enorme. Pero si haces eso, si te cerrás, lo único que lográs es condenarte a una vida de soledad, a una vida donde estás protegido pero vacío, donde no te lastiman pero tampoco te nutren, donde no sufrís pero tampoco disfrutás. Y yo te pregunto, ¿esa es la vida que querés? ¿Querés una vida segura pero vacía? ¿Querés una vida sin riesgos pero sin emociones? Porque si la respuesta es sí, está bien, cada uno elige su camino, pero yo creo que hay otra opción. Yo creo que se puede volver a amar, que se puede volver a confiar, que se puede volver a arriesgar, pero distinto, con más conciencia, con más claridad, con más respeto por uno mismo. Porque después de haber sufrido, después de haber pasado por tanto, uno aprende a poner límites, aprende a reconocer las señales, aprende a valorarse. Y eso es un regalo doloroso, pero un regalo al fin. Porque ahora sabés lo que no querés, ahora sabés lo que no vas a tolerar, ahora sabés que mereces más. Y eso es un punto de partida mucho más sólido que el que tenías antes. Y acá quiero hablarte de algo que me parece fundamental, algo que se llama autoestima. Y sé que es una palabra manoseada, una palabra que está en todos lados, pero la autoestima no es lo que nos venden, no es mirarse al espejo y decirse soy hermoso, no es repetir afirmaciones positivas, no es fingir que todo está bien cuando no lo está. La autoestima es algo mucho más profundo, es el respeto que tenés por vos mismo,
es la capacidad de priorizarte, es la valentía de decir que no, es la claridad de saber lo que mereces y no conformarte con menos. Y construir autoestima no es fácil, porque la autoestima no se construye con palabras, se construye con actos, con decisiones, con coherencia, con integridad. Cada vez que haces algo que está alineado con lo que sentís, con lo que pensás, con lo que creés, tu autoestima sube. Cada vez que te respetás, tu autoestima crece. Cada vez que pones un límite, tu autoestima se fortalece. Porque te demostrás a vos mismo que importás, que te cuidás, que te defendés. Y lo contrario también es cierto. Cada vez que te traicionás, cada vez que haces algo que va en contra de lo que sentís, cada vez que tolerás lo que no deberías tolerar, tu autoestima baja. Porque te estás demostrando que no importás, que los demás son más importantes que vos, que tu necesidad de ser aceptado es más fuerte que tu necesidad de respetarte. Y eso te enferma, porque vivir en contradicción es vivir en guerra, es vivir en tensión permanente, es sentir que hay una parte de vos que quiere una cosa y otra parte que quiere otra, y esa guerra interna te agota, te desgasta, te vacía y eventualmente te deprime. Porque la depresión muchas veces no es otra cosa que bronca vuelta hacia adentro. Es la bronca que no podés expresar afuera, que no podés dirigir hacia quien te lastima, entonces te la dirigís a vos. Te enojás con vos, te castigás, te maltratás, porque es más fácil, más seguro, menos arriesgado. Pero esa bronca tiene que salir, tiene que expresarse, tiene que canalizarse. Y no de manera violenta, no lastimando a otros, pero sí de manera clara, diciendo lo que te molesta, poniendo límites, defendiendo tu espacio. Y esto, para alguien que se pasó la vida complaciendo, para alguien que se pasó la vida diciendo que sí, para alguien que se pasó la vida haciendo el bueno, es aterrador, porque tiene miedo de que si dice lo que piensa, si pone límites, si se prioriza, el otro se va a enojar, el otro lo va a rechazar, el otro lo va a abandonar. Y es cierto, el otro se puede enojar, el otro se puede ir, pero si el otro se va porque vos te respetás, entonces ese otro no era para vos. Porque una persona que te ama de verdad no se va cuando vos te cuidás. Al contrario, te respeta más, te valora más. Porque entiende que estás siendo auténtico, que estás siendo coherente, que estás siendo vos. Y esto me lleva a hablar de algo que es central, algo que se llama autenticidad. Ser auténtico es ser quien sos. Sin máscaras, sin actuaciones, sin fingir. Es mostrarte tal cual sos, con tus virtudes y tus defectos, con tus luces y tus sombras, con tus fortalezas y tus vulnerabilidades. Y eso da miedo, porque cuando te mostrás así, cuando te expones así, corres el riesgo de que el otro te rechace. Pero también es la única manera de que el otro te ame de verdad, porque si vos te mostrás desde una máscara, lo que el otro va a amar no es a vos, es a tu máscara. Y entonces vas a estar siempre con el miedo de que si te sacás la máscara, si mostrás quién sos realmente, el otro se va a decepcionar y se va a ir. Y ese es un peso enorme, porque implica que no podés bajar nunca la guardia, que no podés relajarte nunca, que no podés ser vos nunca. Y vivir así es agotador, es vivir actuando todo el tiempo, es vivir mintiendo todo el tiempo, es vivir traicionándote todo el tiempo. Y tarde o temprano eso te pasa factura, porque tu verdad se abre camino, tu esencia insiste, tu deseo emerge. Y si vos lo reprimís, si vos lo negás, si vos lo callás, se va a expresar de otra manera, se va a expresar en síntomas, en angustia, en ataques de pánico, en depresión, en enfermedades psicosomáticas. Porque el cuerpo dice lo que la boca calla. El cuerpo expresa lo que no nos animamos a poner en palabras. Y esto Freud lo sabía, lo estudió toda su vida y encontró que detrás de muchos síntomas había un conflicto entre lo que la persona deseaba y lo que la persona se permitía desear.
entre lo que la persona necesitaba y lo que la persona se permitía necesitar. Y ese conflicto, esa contradicción, se expresaba en el cuerpo, en dolores de cabeza, en problemas digestivos, en tensiones musculares, en 1000 formas distintas. Y la única manera de resolver esos síntomas no era con un remedio, era haciendo consciente ese conflicto, era trayendo a la luz eso que estaba reprimido, era dándole lugar a eso que estaba negado. Y cuando la persona podía hacer eso, cuando la persona podía poner en palabras eso que estaba callado, el síntoma desaparecía, porque ya no era necesario, porque ya tenía otra vía de expresión. Y esto es algo que yo veo todo el tiempo en mi consultorio. Personas que vienen con síntomas físicos, con dolores, con malestares. Y cuando empezamos a hablar, cuando empezamos a explorar, aparece el conflicto. Aparece eso que no se está animando a vivir. Aparece eso que no se está animando a decir. Aparece eso que no se está animando a sentir. Y cuando se animan, cuando lo expresan, cuando le dan lugar, el síntoma desaparece, porque el síntoma no es el problema, el síntoma es la solución. Es la manera que tiene el inconsciente de expresar algo que de otra forma no podría expresarse. Y por eso, en psicoanálisis, no nos apuramos a sacar el síntoma, no nos apuramos a taparlo con un medicamento. Lo escuchamos, le prestamos atención, porque tiene algo para decirnos, tiene un mensaje, y ese mensaje es importante. Pero ojo, esto no significa que los medicamentos estén mal, esto no significa que no haya que tomarlos. Hay situaciones donde los medicamentos son necesarios, donde la angustia es tan grande, donde el dolor es tan intenso, donde la persona está tan desbordada que necesita un sostén químico para poder empezar a trabajar. Y eso está bien. No hay que demonizar la medicación, pero tampoco hay que creer que la medicación es la solución. La medicación es un apoyo, es un alivio, es algo que te permite transitar el proceso, pero el proceso hay que transitarlo igual. Hay que hacer el trabajo, hay que mirar lo que duele, hay que hablar lo que calla. Y ese trabajo no se puede delegar, no lo puede hacer nadie por vos, lo tenés que hacer vos. Con ayuda, con acompañamiento, con sostén, pero vos tenés que atravesarlo. Vos tenés que enfrentar tus miedos, vos tenés que mirar tus heridas, vos tenés que revisar tu historia, y eso da miedo, da terror, porque implica abrir cajones que tenías cerrados hace años, implica mirar cosas que preferías no ver, implica sentir cosas que preferías no sentir, pero hasta que no lo hagas, hasta que no te enfrentes a eso, vas a seguir repitiendo. Vas a seguir eligiendo lo mismo, vas a seguir sufriendo lo mismo, vas a seguir sintiéndote de la misma manera, porque el pasado que no se resuelve se repite en el presente. Y vas a seguir dando vueltas en el mismo círculo una y otra vez hasta que te canses, hasta que digas basta, hasta que te animes a romper ese círculo y empezar a caminar en otra dirección. Y romper ese círculo implica hacer algo distinto. Implica tomar decisiones distintas, implica elegir caminos distintos, y eso da vértigo, porque no sabés qué va a pasar, porque estás saliendo de lo conocido, porque estás entrando en territorio desconocido. Pero es la única manera de que las cosas cambien, porque si seguís haciendo lo mismo vas a seguir obteniendo lo mismo, y si querés resultados distintos, tenés que estar dispuesto a hacer cosas distintas. Y acá quiero contarte algo más sobre Mariana, esa paciente que mencioné al principio. Después de mucho trabajo, Mariana decidió hacer algo que nunca había hecho. Decidió priorizar algo que ella quería, aunque eso significara decepcionar a otros. Y fue difícil, fue dolorosísimo, porque su familia se enojó, su marido se sintió traicionado, sus hijos no entendían, pero Mariana sostuvo su decisión, porque por primera vez en su vida se estaba escuchando a sí misma. Por primera vez en su vida se estaba priorizando, y eso, aunque doloroso, era liberador, porque hay un momento en la vida donde tenés que elegir. Tenés que elegir entre seguir siendo lo que otros esperan que seas o empezar a ser quien realmente sos.
entre seguir complaciendo o empezar a vivir, entre seguir fingiendo o empezar a ser auténtico. Y esa elección es tuya. Nadie puede hacerla por vos. Y nadie tiene derecho a juzgarte por la elección que hagas, porque es tu vida. Y vos sos el único que tiene que vivirla. Y vivir tu vida, vivir de verdad, no es egoísmo. No es ser un mal hijo, un mal padre, una mala pareja. Vivir tu vida es ser honesto, es ser coherente, es ser fiel a vos mismo. Y eso, lejos de lastimar a los demás, es darles el mejor regalo que podés darles. Es mostrarles que se puede ser uno mismo, que se puede vivir con autenticidad, que se puede elegir. Y eso es inspirador, eso es transformador, eso es revolucionario. Porque cuando vos te animás a ser quien sos, le das permiso a los demás para que sean quienes son. Cuando vos te animás a priorizarte, le das permiso a los demás para que se prioricen. Cuando vos rompés con los mandatos, con las expectativas, con las imposiciones, le mostrás a los demás que es posible. Y eso es un acto de amor, no solo hacia vos, sino hacia todos. Y esto me lleva a hablar de algo que me parece fundamental, algo que tiene que ver con el amor propio, porque el amor propio no es narcisismo, no es creerse superior, no es menospreciar a los demás. El amor propio es respetarte, es cuidarte, es tratarte con la misma compasión, con la misma paciencia, con la misma ternura con la que tratarías a alguien que amás profundamente. Porque muchas veces somos crueles con nosotros mismos. Nos hablamos de una manera que nunca le hablaríamos a nadie. Nos exigimos de una manera que nunca le exigiríamos a nadie. Nos castigamos de una manera que nunca castigaríamos a nadie. Y eso está mal, porque vos también merecés tu propia compasión. Vos también merecés tu propia ternura. Vos también merecés tu propio amor. Y aprender a amarte a vos mismo no es un acto de egoísmo, es un acto de supervivencia. Porque si vos no te amás, si vos no te cuidás, si vos no te priorizás, nadie lo va a hacer por vos. Y vas a terminar vacío, vas a terminar agotado, vas a terminar resentido. Porque diste y diste y diste y nunca recibiste, ni de otros ni de vos mismo. Entonces empieza hoy, empieza ahora. Hace algo por vos, algo que te haga bien, algo que te nutra, algo que te alegre. Puede ser algo simple, una caminata, un baño largo, una charla con un amigo, leer un libro, escuchar música, lo que sea. Pero algo que sea para vos, algo que no tenga que ver con tus obligaciones, con tus responsabilidades, con tus roles, algo que tenga que ver con vos como persona, con vos como ser humano, con vos como alguien que merece disfrutar, que merece descansar, que merece sentirse bien. Y hacé esto todos los días dedicate un tiempo a vos, un tiempo donde no tenés que ser nada para nadie, un tiempo donde podés simplemente ser. Y vas a ver cómo eso te transforma, cómo eso te fortalece, cómo eso te devuelve algo que habías perdido, esa conexión con vos mismo. Esa sensación de que importás, de que valés, de que mereces. Y desde ese lugar de conexión con vos mismo, desde ese lugar de fortaleza, ahí sí podés construir vínculos sanos. Ahí sí podés amar sin perderte. Ahí sí podés dar sin vaciarte, porque estás lleno, porque estás completo, porque estás entero. Y entonces lo que das no nace de la carencia, sino de la abundancia. Y eso es muy distinto. Porque cuando das desde la carencia, das esperando recibir. Das con una expectativa. Das con un reclamo implícito. Y cuando el otro no te devuelve lo que esperabas, te sentís usado, frustrado, enojado. Pero cuando das desde la abundancia, das sin esperar nada a cambio. Das porque querés dar. Das porque te nace. Das porque te hace bien. Y si el otro te devuelve, genial. Y si no, también está bien. Porque vos no diste para recibir. Diste porque quisiste dar. Y esa es la diferencia entre el amor verdadero y el amor necesitado. El amor verdadero es generoso, es libre, es
desinteresado. El amor necesitado es demandante, es asfixiante, es posesivo. Y confundir uno con el otro es fuente de muchísimo sufrimiento. Porque muchas veces lo que llamamos amor es en realidad necesidad, es apego, es miedo. Y entonces nos aferramos al otro como si fuera nuestro salvavidas, como si fuera la única cosa que nos mantiene a flote. Y eso es una carga terrible para el otro, porque el otro no puede sostenerte, no puede salvarte, no puede llenar tu vacío. Y si vos pretendés que lo haga, lo vas a agotar, lo vas a asfixiar y eventualmente se va a ir. Porque nadie quiere estar en una relación donde se siente responsable de la felicidad del otro, donde se siente culpable si el otro está mal, donde se siente obligado a estar todo el tiempo disponible, todo el tiempo presente, todo el tiempo dando. Eso no es una relación, eso es una carga, y tarde o temprano esa carga se vuelve insoportable. Entonces la pregunta es, ¿cómo construir un vínculo que no sea una carga? ¿Cómo amar sin asfixiar? ¿Cómo dar sin vaciar? Y la respuesta tiene que ver con el equilibrio. Tiene que ver con mantener tu propia vida, tus propios intereses, tus propios espacios, al mismo tiempo que compartís con el otro. Tiene que ver con no perderte en el otro, con no anularte, con no dejar de ser vos. Porque en una relación sana, ambos mantienen su individualidad. Ambos tienen sus propios proyectos, sus propios amigos, sus propios tiempos. Y eso no es una amenaza, no es una falta de compromiso, no es una falta de amor. Es salud, es madurez, es entender que vos sos una persona completa antes de entrar en una relación y que el otro también lo es. Y que el amor es el encuentro de dos personas completas, no la fusión de dos mitades. Porque la fusión es peligrosa. La fusión te hace perder tus límites. Te hace confundir lo tuyo con lo del otro. Te hace sentir que lo que le pasa al otro te pasa a vos. Y eso es agotador. Porque no podés vivir dos vidas. No podés cargar con dos dolores. No podés resolver dos problemas. Solo podés hacerte cargo de lo tuyo. Y el otro tiene que hacerse cargo de lo suyo. Y esto no es falta de empatía. No es falta de solidaridad. Es respeto. Es respeto por los límites del otro. Es respeto por tu propia capacidad. Es entender que vos podés acompañar, podés sostener, podés estar, pero no podés resolver, no podés salvar, no podés cargar con lo que no es tuyo. Y esto es algo que muchas veces genera culpa, porque nos enseñaron que si amamos a alguien tenemos que estar siempre disponibles, que tenemos que sacrificarnos, que tenemos que poner al otro por encima de nosotros. Pero eso no es amor, eso es autoanulación. Y autoanularse no es virtuoso, es destructivo, porque te destruye a vos y eventualmente destruye la relación. Porque cuando vos te anulás, cuando vos te ponés siempre último, cuando vos das todo y no recibís nada, empezás a acumular resentimiento, empezás a sentir bronca, empezás a sentir que el otro se aprovecha de vos y tal vez el otro ni siquiera se está dando cuenta, tal vez el otro simplemente está aceptando lo que vos le das, pero vos estás dando desde un lugar de obligación, no de deseo. Estás dando porque sentís que tenés que dar, no porque querés dar. Y eso se siente, eso se nota y eso envenena el vínculo. Entonces es mejor poner límites desde el principio. Es mejor decir que no cuando no querés. Es mejor cuidarte y preservar tu energía, porque así lo que das es genuino, es real, es desde el deseo. Y eso se siente distinto. Eso nutre, eso construye, eso fortalece el vínculo. Y poner límites no es ser egoísta. Poner límites es ser honesto, es ser claro, es ser respetuoso con vos mismo y con el otro. Porque cuando vos ponés límites le estás diciendo al otro hasta dónde podés. Le estás mostrando tus posibilidades reales. Y eso es un acto de honestidad. Es un acto de transparencia. Es un acto de amor. Porque el amor no es dar todo. El amor no es estar siempre disponible. El amor es ser auténtico, es ser genuino, es mostrarte tal cual sos, con tus límites, con tus necesidades, con tus posibilidades,
y confiar en que el otro va a respetar eso. Y si el otro no lo respeta, entonces ese otro no es para vos. Y esto es algo que tenés que entender. No todas las personas son para vos. No todas las relaciones tienen que durar para siempre. Hay vínculos que vienen para una etapa de tu vida, para enseñarte algo, para mostrarte algo, y después se van. Y eso está bien, no es un fracaso. No es que hiciste algo mal. Es simplemente que ese vínculo cumplió su función. Y ahora tenés que soltar y dejar espacio para lo nuevo. Porque aferrarse a vínculos que ya no funcionan es frenar tu evolución. Es quedarte pegado a un pasado que ya no existe. Es negarte la posibilidad de crecer, de cambiar, de encontrar algo mejor. Y vos merecés crecer. Vos merecés evolucionar. Vos merecés encontrar vínculos que te acompañen en tu proceso, no que te frenen. Y soltar duele, ya lo dijimos. Soltar es hacer un duelo, es despedirse, es aceptar que algo se termina, pero también es abrirse a lo nuevo. Es confiar en que hay algo mejor esperándote. Es creer en vos y en tu capacidad de construir algo distinto. Y esa confianza es fundamental, porque sin confianza no hay movimiento. Sin confianza te quedás paralizado. Sin confianza te resignás. Y la resignación es mortal. La resignación mata el deseo, mata la pasión, mata la vida. Porque resignarse es aceptar que esto es todo, que no hay más, que tenés que conformarte. Y vos no tenés que conformarte. Vos merecés más. Vos merecés vínculos que te nutran. Vos merecés amores que te hagan crecer. Vos merecés relaciones donde puedas ser vos mismo sin miedo, sin culpa, sin vergüenza. Y esas relaciones existen. Te lo juro que existen. Pero para encontrarlas, tenés que estar dispuesto a soltar lo que no funciona. Tenés que estar dispuesto a estar solo por un tiempo. Tenés que estar dispuesto a trabajar en vos, a conocerte, a entender qué es lo que realmente querés, qué es lo que realmente necesitas, qué es lo que realmente te hace bien. Y ese trabajo de autoconocimiento es fundamental, porque no podés elegir bien si no te conoces. No podés saber qué te conviene si no sabés quién sos. No podés construir una vida que tenga sentido si no sabés qué es lo que le da sentido a tu vida. Y muchas veces no lo sabemos. Muchas veces vivimos en piloto automático. Hacemos lo que se espera que hagamos. Vamos donde se espera que vayamos. Elegimos lo que se espera que elijamos. Pero nunca nos detenemos a preguntarnos, ¿y yo? ¿Qué quiero yo? ¿Qué necesito yo? ¿Qué me hace feliz a mí? Y esas preguntas son incómodas, porque muchas veces las respuestas no son las que esperábamos. Muchas veces las respuestas implican cambios, implican rupturas, implican decepcionar a otros, y eso da culpa. Pero la culpa es un sentimiento que tenés que aprender a transitar, porque la culpa muchas veces es la señal de que estás haciendo algo que va en contra de los mandatos, de las expectativas, de lo que otros esperan de vos, pero no necesariamente algo que está mal, porque hay una diferencia entre la culpa real y la culpa neurótica. La culpa real es cuando hiciste algo que lastimó a alguien, algo que fue deshonesto, algo que fue cruel, algo que fue injusto. Esa culpa es válida. Esa culpa te está diciendo que tenés que reparar, que tenés que pedir perdón, que tenés que hacer algo para enmendar eso que hiciste. Pero la culpa neurótica es otra cosa. La culpa neurótica es cuando te sentís mal por priorizarte, por cuidarte, por decir que no, por poner límites. Y esa culpa no es válida. Esa culpa es producto de los mandatos introyectados, de las voces internas que te dicen que tenés que ser siempre bueno, siempre complaciente, siempre disponible. Y esas voces hay que cuestionarlas. Hay que preguntarle de dónde venís, quién te puso ahí, a quién le servís. Porque muchas veces esas voces no son tuyas. Son voces de tu familia, de tu cultura, de tu educación. Y tienen una función. Tienen la función de mantenerte en tu lugar, de que no te salgas del molde, de que no cuestiones, de que no crezcas, porque tu crecimiento amenaza el orden establecido. Tu crecimiento muestra que las cosas pueden ser distintas. Y eso es peligroso para quienes están cómodos con cómo son las cosas. Entonces te llenan de culpa, te llenan de miedo,
te llenan de vergüenza para que no te muevas, para que no cambies, para que no evoluciones. Pero vos tenés que animarte, tenés que romper con eso, tenés que elegirte. Porque si no te elegís vos, nadie te va a elegir. Y vas a pasar tu vida esperando que alguien te valide, que alguien te dé permiso, que alguien te diga que está bien ser quien sos. Pero ese permiso te lo tenés que dar vos. Esa validación te la tenés que dar vos. Y cuando lo hagas, cuando te elijas, cuando te priorices, tu vida va a cambiar. Va a cambiar porque vas a empezar a tomar decisiones desde otro lugar. Vas a empezar a elegir desde otro lugar. Vas a empezar a vincularte desde otro lugar. Y los vínculos que construyas van a ser distintos. Van a ser más sanos, van a ser más genuinos, van a ser más nutritivos, porque van a estar basados en el deseo, no en la necesidad, en la elección, no en la obligación, en el amor, no en el miedo. Y eso es lo que todos queremos, ¿no? Queremos amar y ser amados de verdad, sin máscaras, sin actuaciones, sin miedos. Queremos vínculos donde podamos ser nosotros mismos, donde podamos mostrarnos vulnerables sin miedo a ser lastimados, donde podamos equivocarnos sin miedo a ser juzgados, donde podamos crecer sin miedo a ser abandonados. Y esos vínculos son posibles, pero requieren trabajo, requieren conciencia, requieren honestidad, requieren valentía. Porque construir un vínculo sano no es fácil, no es automático. No es algo que pasa porque sí, es algo que se construye día a día, con diálogo, con escucha, con respeto, con paciencia, con amor. Y el amor verdadero no es un sentimiento, o mejor dicho, no es solo un sentimiento. El amor es una decisión, es una elección que haces todos los días. Es elegir quedarte cuando es difícil, es elegir dialogar cuando preferirías callarte. Es elegir perdonar cuando estás herido. Es elegir confiar cuando tenés miedo. Es elegir amar incluso cuando el otro no es perfecto. Incluso cuando vos no sos perfecto. Porque la perfección no existe. Y pretender que exista es condenarse a la frustración. Porque ni vos sos perfecto ni el otro es perfecto. Y está bien. La perfección es aburrida. La perfección es estéril. La perfección no es humana. Lo humano es imperfecto, es contradictorio, es complejo. Y el amor tiene que tener espacio para esa imperfección, para esa complejidad, para esa humanidad. Y acá quiero contarte algo más sobre Diego, ese paciente que mencioné antes. Diego, después de mucho trabajo, entendió algo fundamental. Entendió que el problema no era que él daba demasiado. El problema era que él se anulaba, que dejaba de ser él para hacer lo que el otro necesitaba. Y entonces el otro no se enamoraba de Diego, se enamoraba de una versión de Diego, de una versión que no era real, que no era sostenible, que eventualmente se iba a derrumbar. Y cuando esa versión se derrumbaba, cuando Diego no podía sostener más esa actuación, el otro se decepcionaba, porque la persona que había conocido, de la que se había enamorado, no existía. Era una máscara. Y entonces se iba. No porque Diego fuera malo, no porque Diego no valiera, sino porque Diego nunca había sido él mismo. Y cuando empezó a hacerlo, el otro ya no lo reconocía. Entonces, Diego decidió hacer algo distinto. Decidió, en su próxima relación, mostrarse tal cual era desde el principio, con sus virtudes y sus defectos, con sus ganas de estar y también con su necesidad de espacio, con su capacidad de dar y también con su necesidad de recibir. Y fue revelador, porque esa relación fue distinta. Fue más tranquila, fue más real, fue más nutritiva, porque Diego no estaba actuando, estaba siendo. Y esto es algo que todos tenemos que aprender. Tenemos que aprender a ser nosotros mismos, a no fingir, a no actuar, a no interpretar un papel, porque interpretar un papel es agotador y tarde o temprano te vas a cansar, te vas a olvidar tu libreto y ahí se va a ver quién sos realmente. Y si quien sos realmente no es quien el otro conoció, el vínculo se va a romper
Entonces es mejor ser desde el principio, es mejor mostrarte tal cual sos. Y si al otro no le gusta, está bien. Es mejor saberlo desde el principio que después de invertir años en una relación que estaba basada en una mentira. Porque vos no querés que alguien te ame por quien fingís ser, querés que alguien te ame por quien realmente sos. Y para eso, primero tenés que animarte a mostrarte, a sacarte la máscara, a ser vulnerable. Y la vulnerabilidad, ya lo dijimos, da miedo, pero también es la única manera de conectar de verdad, de ser amado de verdad, de sentir de verdad. Porque sin vulnerabilidad no hay intimidad. Sin vulnerabilidad solo hay superficie. Y la superficie es fría, es vacía, es insatisfactoria. Y muchos de ustedes saben de lo que hablo. Porque están en relaciones donde hay convivencia pero no hay intimidad, donde se comparte la cama pero no se comparten los miedos, donde se habla pero no se dice nada importante. Y eso duele, porque estás acompañado pero te sentís solo, porque estás en pareja pero te sentís vacío, porque tenés a alguien al lado pero no tenés a nadie con quien realmente conectar. Y salir de ahí es difícil, porque implica romper el statu quo, implica decir lo que se está callando, implica mostrar lo que se está ocultando. Implica arriesgar que el otro se enoje, que se asuste, que se vaya, pero también es la única posibilidad de que las cosas cambien, de que el vínculo se profundice, de que pase algo real, porque si no te arriesgás, si no hablás, si no te mostrás, todo va a seguir igual. Y si todo sigue igual, vos te vas a seguir sintiendo igual. Y eventualmente esa insatisfacción te va a llevar a hacer algo, a tener una aventura, a separarte, a deprimirte. Porque no se puede vivir así indefinidamente. No se puede vivir en esa mentira indefinidamente. En algún momento algo tiene que explotar. Entonces es mejor hablar antes de que explote. Es mejor animarse a decir, estoy insatisfecho. Estoy triste, siento que estamos lejos, siento que ya no nos conectamos, siento que necesitamos hacer algo distinto. Y tal vez el otro se enoje, tal vez el otro se ponga a la defensiva, tal vez el otro no quiera escuchar, pero también puede pasar que el otro diga, yo también lo siento, yo también estoy sufriendo, yo también quiero que las cosas cambien. Y ahí tenés una oportunidad de reconstruir, de volver a encontrarse, de crear algo nuevo, algo mejor, algo más real. Pero esa oportunidad solo aparece si te animás a hablar, si te animás a romper el silencio, si te animás a arriesgar, porque el silencio también dice, el silencio también duele, el silencio también destruye. Y muchas relaciones se terminan no por los conflictos, sino por los silencios, por las cosas que no se dijeron, por las conversaciones que no se tuvieron, por las emociones que no se expresaron. Y eso es una tragedia, porque tal vez había solución, tal vez había salida, pero nunca lo supieron porque nunca lo hablaron. Entonces habla, anímate a decir lo que sentís, anímate a pedir lo que necesitas, anímate a expresar lo que te duele y hacelo desde el amor, desde el deseo de que las cosas mejoren, desde el deseo de construir algo mejor, no desde el reclamo. No desde la bronca, no desde el resentimiento. Porque si hablas desde el resentimiento, el otro solo va a escuchar tu enojo, no va a escuchar tu dolor, no va a escuchar tu necesidad. Y la conversación se va a transformar en una pelea, en una discusión, en algo que los va a alejar más en lugar de acercarlos. Entonces es importante cómo decís las cosas. No es solo qué decís, sino cómo lo decís. Y para poder decirlo bien, para poder decirlo desde el amor, primero tenés que trabajar tu propio enojo, tu propia bronca, tu propio resentimiento. Tenés que procesarlo, tenés que entenderlo, tenés que darle lugar. Para que cuando hables, puedas hablar desde un lugar más tranquilo, más claro, más amoroso. Y esto no significa que no puedas enojarte, no significa que no puedas expresar tu bronca. Significa que primero tenés que entender de dónde viene esa bronca, qué es lo que realmente te duele.
qué es lo que realmente necesitas. Y después, cuando lo tengas claro, podés hablarlo, podés decirlo, podés compartirlo. Y el otro tiene que estar dispuesto a escuchar. Porque una conversación requiere dos. Requiere que uno hable y el otro escuche. Y después que el otro hable y uno escuche. Y eso es algo que no sabemos hacer. No nos enseñaron. Nos enseñaron a hablar, a defender nuestro punto de vista, a tener razón. Pero no nos enseñaron a escuchar, a entender al otro, a ponernos en su lugar. Y escuchar no es esperar tu turno para hablar, no es pensar qué vas a responder mientras el otro habla. Escuchar es prestar atención, es tratar de entender lo que el otro siente, lo que el otro necesita, lo que el otro está tratando de decir. Y eso requiere una suspensión momentánea de tu propio punto de vista. Requiere que por un momento dejes de pensar en vos y te concentres en el otro. Y eso es difícil, porque cuando el otro está hablando de algo que te involucra, que te cuestiona, que te señala, la tentación de defenderte es enorme. La tentación de explicar, de justificar, de negar, es enorme. Pero si haces eso, si te defendés, el otro no se va a sentir escuchado. Se va a sentir atacado. Y la conversación se va a convertir en una guerra. Entonces primero escuchá, dejá que el otro termine, dejá que el otro se exprese. Y después, cuando termina, en lugar de defenderte, preguntale, ¿hay algo más que quieras decirme? ¿Hay algo más que necesites que sepa? Y dejá que siga hablando. Porque muchas veces lo más importante no es lo primero que decimos, es lo que viene después. Es lo que sale cuando nos sentimos escuchados, cuando nos sentimos sostenidos, cuando nos sentimos seguros. Y si vos le das ese espacio al otro, si vos escuchás de verdad, el otro también te va a escuchar a vos, porque se va a sentir respetado, se va a sentir valorado, se va a sentir amado, y desde ese lugar va a estar más abierto, va a estar más receptivo, va a estar más dispuesto a entender tu punto de vista también. Y esto es lo que hace la diferencia entre una pelea y una conversación, entre una crisis y una oportunidad de crecimiento, entre un distanciamiento y un reencuentro. Y todo depende de cómo lo manejes, de cómo hables, de cómo escuches, de cómo te pongas en el lugar del otro sin perder tu propio lugar. Porque tampoco se trata de anularte, no se trata de darle siempre la razón al otro. No se trata de aceptar cosas que no te parecen bien. Se trata de dialogar, de encontrar un punto medio, de construir juntos una solución que funcione para ambos. Y eso requiere negociación, requiere flexibilidad, requiere estar dispuesto a ceder en algunas cosas y mantener firme en otras. Y acá es donde entran los límites. Porque hay cosas que son negociables y hay cosas que no lo son. Hay cosas que podés ajustar, cambiar, adaptar. Y hay cosas que son parte de tu esencia, que son parte de quién sos. Y esas cosas no las podés negociar, porque si las negociás, te estás traicionando. Y eso, ya lo dijimos, tiene un costo. Entonces tenés que tener claro cuáles son tus límites, qué es lo que estás dispuesto a negociar y qué no, qué es lo que podés cambiar y qué es innegociable. Y comunicarlo, decirlo con claridad, para que el otro sepa, para que el otro entienda, para que el otro pueda elegir también, porque el otro también tiene derecho a elegir, tiene derecho a decidir si puede con eso, si quiere con eso, si está dispuesto a construir con eso. Y si el otro dice que no, si el otro dice que eso no puede aceptarlo, está en su derecho. Y vos también estás en tu derecho de no cambiar. Y ahí se termina la relación, no porque alguien sea malo, no porque alguien esté equivocado, sino porque no es compatible, porque necesitan cosas distintas, porque quieren cosas distintas. Y eso es válido, es doloroso, pero es válido, porque no todas las relaciones tienen que funcionar, no todas las personas son para vos, y no pasa nada. Es parte de la vida, es parte del proceso, es parte del aprendizaje. Y cada vínculo, incluso los que se terminan, te deja algo, te enseña algo, te muestra algo sobre vos, sobre el otro, sobre lo que querés, sobre lo que no querés. Y si estás atento, si estás dispuesto a aprender, cada experiencia te acerca un poco más a lo que realmente buscás,
a lo que realmente necesitas, a lo que realmente te hace bien. Pero para eso tenés que estar dispuesto a soltar lo que no funciona, a cerrar ciclos, a hacer duelos, a despedirte. Y las despedidas duelen. No hay forma de que no duelan, porque despedirse es aceptar una pérdida. Es aceptar que algo que fue ya no es, que algo que amaste ya no está. Y eso rompe el corazón. Pero también es la única manera de seguir adelante, de abrirte a lo nuevo, de darle lugar a lo que viene. Porque mientras estés aferrado al pasado, mientras estés mirando para atrás, mientras estés esperando que algo que se terminó vuelva, no vas a poder ver lo que tenés adelante. No vas a poder ver las oportunidades que están ahí. No vas a poder ver a las personas que están ahí. No vas a poder vivir el presente. Y el presente es lo único que tenés. El pasado ya no está. El futuro todavía no llegó. Solo tenés el presente, este momento, este instante. Y si no lo vivís, si lo dejás pasar porque estás perdido en lo que fue o en lo que podría ser, te lo vas a perder. Y la vida son momentos, son instantes, son pequeñas cosas que pasan ahora. Una conversación, una mirada, una risa, un abrazo. Y si no estás presente, si no estás acá, si no estás ahora, te las vas a perder. Y después vas a mirar para atrás y te vas a dar cuenta de que no viviste, de que estuviste pero no estuviste, de que pasaste por la vida pero la vida no pasó por vos. Y eso es triste, es tristísimo, porque la vida es ahora, no es mañana, no es cuando tengas más tiempo, no es cuando las condiciones sean perfectas, es ahora, con todo lo imperfecto que es, con todo lo difícil que es, con todo lo doloroso que es, pero también con todo lo hermoso que es, con todo lo intenso que es, con todo lo mágico que es. Porque la vida, cuando la vivís de verdad, cuando te entregás, cuando te arriesgás, cuando te exponés, es mágica, es impredecible, es sorprendente y vale la pena cada lágrima, vale la pena cada miedo, vale la pena cada error, porque todo eso te lleva a quien sos, te moldea, te forma, te transforma. Y al final, cuando mirás para atrás, te das cuenta de que todo tenía sentido, que todo era necesario, que todo era parte del camino. Y el camino nunca es recto, nunca es fácil, nunca es como lo planeaste. Está lleno de curvas, de desvíos, de baches, pero también está lleno de sorpresas, de encuentros, de descubrimientos. Y si te animás a transitarlo, si te animás a perderte un poco, si te animás a no tener todo controlado, vas a encontrar cosas que nunca imaginaste. Vas a vivir cosas que nunca soñaste. Vas a ser alguien que nunca pensaste que ibas a ser. Y eso es lo hermoso de vivir, que no sabés qué va a pasar, que no sabés quién vas a ser, que no sabés dónde vas a terminar. Y eso da miedo, pero también es emocionante, también es liberador, también es vivo. Porque estar vivo es no saber, es no tener certezas, es estar dispuesto a que pase lo que tenga que pasar. Y confiar en vos, confiar en tu capacidad de atravesar, confiar en que vas a poder con lo que venga. Porque vas a poder. Siempre pudiste. Mirá todo lo que ya atravesaste, mirá todo lo que ya sobreviviste, mirá todo lo que ya superaste y acá estás, todavía vivo, todavía de pie, todavía buscando. Y eso es enorme, eso es valiente, eso merece ser reconocido, porque muchas veces somos muy duros con nosotros mismos, nos exigimos demasiado, nos comparamos con otros, sentimos que no somos suficientes, que no hacemos suficiente, que no logramos suficiente, pero la verdad es que estás haciendo lo mejor que podés con las herramientas que tenés. Y eso es suficiente. Eso es más que suficiente. Eso es heroico, porque vivir no es fácil, no es para cobardes. Requiere valentía, requiere fortaleza, requiere resiliencia, y vos tenés todo eso. Tal vez no lo veas, tal vez no lo reconozcas, pero está ahí.
en cada vez que te levantaste después de caerte, en cada vez que seguiste adelante después de un golpe, en cada vez que elegiste amar después de haber sido lastimado, en cada vez que elegiste confiar después de haber sido traicionado. Ahí está tu valentía, ahí está tu fortaleza, ahí está tu resiliencia. Y te quiero invitar a que te reconozcas eso, a que te des cuenta de todo lo que sos, de todo lo que tenés, de todo lo que lograste. No para que te quedes ahí, no para que te conformes, sino para que te valores, para que te respetes, para que te ames. Porque desde ese lugar de autorreconocimiento, de autovaloración, de amor propio, podés construir cualquier cosa, podés alcanzar cualquier meta, podés superar cualquier obstáculo. Porque cuando vos confías en vos, cuando vos crees en vos, cuando vos te apoyás, no hay nada que te pueda detener. Vas a caerte, vas a equivocarte, vas a dudar, pero te vas a levantar, vas a aprender, vas a seguir, porque vas a saber que valés, que mereces, que podés. Y ese es el trabajo más importante que tenés que hacer. No es encontrar a la persona perfecta, no es conseguir el trabajo perfecto, no es tener la vida perfecta, es construir una relación sana con vos mismo, es aprender a tratarte bien, es aprender a hablarte bien, es aprender a cuidarte, porque cuando tenés eso, cuando tenés esa base, todo lo demás se construye desde ahí, tus relaciones mejoran, tu trabajo mejora, tu vida mejora, porque vos mejorás, porque vos crecés, porque vos evolucionás. Y ese crecimiento nunca termina. Nunca llegás a un punto donde decís, ya está, ya crecí todo lo que tenía que crecer. No, porque la vida es movimiento, es cambio, es transformación constante. Y vos tenés que moverte con ella, tenés que adaptarte, tenés que evolucionar. Y eso implica estar siempre dispuesto a cuestionarte, a revisar tus creencias, a soltar lo que ya no te sirve, a incorporar lo nuevo, a transformarte. Y transformarse da miedo, porque implica dejar de ser quien eras. Implica matar una versión de vos para que nazca una nueva. Y eso es una muerte simbólica, es un duelo, es una pérdida, pero también es un nacimiento, es una renovación, es una oportunidad, porque la nueva versión de vos va a ser más sabia, va a ser más fuerte, va a ser más auténtica, porque con cada experiencia, con cada dolor, con cada caída, aprendés, creces, te fortaleces y te volvés más vos, más genuino, más real. Y eso es lo más hermoso que puede pasar, porque al final de eso se trata la vida. No se trata de ser perfecto, no se trata de no cometer errores, se trata de ser vos, de ser cada vez más vos, de acercarte cada vez más a tu esencia, a tu verdad, a tu autenticidad. Y cuando llegás a ese lugar, cuando te convertís en quien realmente sos, todo cambia. Tu vida se llena de sentido, tus vínculos se profundizan, tu trabajo te apasiona, porque estás viviendo desde tu verdad, desde tu deseo, desde tu autenticidad. Y eso es vivir de verdad, eso es estar vivo de verdad, eso es lo que todos buscamos y lo que muchos no encuentran nunca porque no se animan a buscarlo adentro. Porque la respuesta siempre estuvo adentro, no afuera, no en el otro, no en el trabajo, no en el dinero, no en el reconocimiento, adentro, en vos, en tu capacidad de sentir, en tu capacidad de desear, en tu capacidad de amar, en tu capacidad de ser. Y para conectar con eso, para encontrar eso, tenés que hacer silencio, tenés que detenerte, tenés que mirarte. Y eso es algo que no hacemos. Vivimos corriendo, vivimos ocupados, vivimos distraídos. Porque parar da miedo. Porque en el silencio aparecen las preguntas, aparecen las dudas, aparece el vacío. Y preferimos no verlo, preferimos llenarlo con cosas, con actividades, con personas, con lo que sea. Pero ese vacío sigue ahí y mientras no lo mires,
mientras no lo enfrentes, mientras no lo atravieses, vas a seguir sintiéndolo. Vas a seguir buscando cómo llenarlo. Y nada va a alcanzar. Porque ese vacío no se llena desde afuera. Ya lo dijimos. Ese vacío se llena desde adentro. Y llenarlo desde adentro requiere un trabajo. Requiere que te mires, que te conozcas, que te aceptes, que te perdones, que te ames. Y eso no pasa de un día para el otro. Es un proceso largo, un proceso doloroso, pero un proceso transformador. Y yo te invito a que empieces ese proceso hoy, ahora. No esperes al lunes, no esperes a que las cosas mejoren, no esperes a tener más tiempo. Empezá ahora. Hace algo hoy que te acerque a vos mismo, algo simple. Sentarte 5 minutos en silencio. Escribir en un papel lo que sentís. Preguntarte qué es lo que realmente querés. Lo que sea, pero algo. Porque cada pequeña acción cuenta. Cada pequeño paso te acerca. Y de eso se trata. De caminar, de avanzar, de moverte hacia vos, hacia tu verdad, hacia tu vida. Porque tu vida te está esperando. La vida que mereces te está esperando, pero tenés que ir a buscarla, porque no va a venir sola, no va a aparecer mágicamente. Tenés que construirla, tenés que crearla, tenés que atreverte. Y sé que es difícil, sé que da miedo, sé que hay momentos en los que vas a querer rendirte, en los que vas a sentir que no podés, en los que vas a dudar. Pero en esos momentos, acordate de esto que te digo hoy. Acordate de que valés, de que mereces, de que podés. Acordate de que ya pasaste por cosas difíciles y saliste adelante. Acordate de que sos más fuerte de lo que pensás. Acordate de que no estás solo, que hay personas que te aman, que te apoyan, que creen en vos. Y si no las tenés cerca, buscalas, porque existen y te están esperando también. Y si necesitas ayuda, pedila. No tenés que hacer todo solo. No tenés que cargar con todo solo. Está bien pedir ayuda. Está bien admitir que no podés solo. Está bien buscar a un profesional, a un terapeuta, a alguien que te acompañe en este proceso. Porque no hay nada de malo en necesitar ayuda. Al contrario, es un acto de valentía, es un acto de honestidad, es un acto de amor hacia vos mismo. Y el amor hacia vos mismo es lo más importante, es la base de todo, es de donde parte todo. Porque si vos no te amás, si vos no te cuidás, si vos no te priorizás, nadie lo va a hacer por vos. Y vas a terminar vacío, vas a terminar resentido, vas a terminar amargado. Y no querés eso. Vos merecés más que eso. Vos merecés una vida plena, una vida feliz, una vida que tenga sentido. Y esa vida es posible. Te lo juro que es posible, pero tenés que creerlo, tenés que confiar, tenés que animarte y tenés que empezar ahora. No mañana, ahora. Porque el único momento que tenés es este. Y si lo dejás pasar, se fue y no vuelve. Entonces aprovéchalo, úsalo, hace algo, lo que sea, pero hace algo que te acerque a la vida que querés vivir. Y antes de terminar, quiero dejarte un ejercicio. Un ejercicio que quiero que hagas esta semana. Agarrá un papel y una lapicera y escribí una carta. Una carta a vos mismo, pero no al vos de hoy. Al vos de hace 5 años, al vos que estaba atravesando algo doloroso, al vos que estaba sufriendo, al vos que se sentía perdido. Y en esa carta, decile lo que necesitaba escuchar en ese momento. Decile que va a estar bien, decile que va a salir adelante, decile que es más fuerte de lo que piensa, decile que lo querés, que lo acompañás, que estás ahí. Y cuando termines de escribir esa carta, léela y deja que te llegue, deja que te emocione, deja que te toque, porque esa carta es para vos. Es el mensaje que necesitabas entonces y que tal vez necesitas ahora también. Porque todos necesitamos recordar que no, estamos solos, que vamos a estar bien, que podemos
Y si haces este ejercicio, si te tomás el tiempo para escribir esa carta, te vas a dar cuenta de algo hermoso. Te vas a dar cuenta de que vos mismo podés ser tu mejor compañía, tu mejor apoyo, tu mejor sostén, y que no necesitas que nadie venga a salvarte, porque vos podés salvarte solo, vos podés cuidarte solo, vos podés amarte solo. Y desde ese lugar podés construir todo lo demás. Así que te invito a que lo hagas, a que te animes, a que te conectes con vos y a que compartas este video con alguien que sepas que lo necesita. Porque estas palabras no son solo para vos, son para todos los que están atravesando algo, para todos los que están sufriendo, para todos los que están buscando. Y si vos compartís este mensaje, les estás dando una mano, les estás diciendo que no están solos, que hay alguien que entiende, que hay alguien que acompaña. Y también te pido que te suscribas a este canal, que dejes tu comentario, que me cuentes qué te pasó con esto que te dije, qué resonó en vos, qué te movilizó, porque me interesa, porque me importa, porque para eso estoy acá, para acompañarte, para sostener estos espacios donde podemos hablar de lo que duele, de lo que nos pasa, de lo que somos, sin máscaras, sin filtros, con honestidad, con humanidad, con amor. Así que gracias por estar acá. Gracias por escuchar. Gracias por animarte a mirar adentro. Y te mando un abrazo enorme. Un abrazo de esos que se sienten, de esos que sostienen, de esos que dicen, estoy acá. No estás solo. Podés contar conmigo. Porque aunque no nos conozcamos, aunque estemos a la distancia, hay algo que nos une. Y es esto, esta necesidad de entender, de crecer, de sanar, de ser mejores, de vivir mejor. Y mientras tengamos eso, mientras sigamos buscando, hay esperanza. Y eso es lo más importante, que nunca perdamos la esperanza, que nunca dejemos de creer que podemos, que merecemos, que vale la pena. Ahora, quiero contarte algo que me pasó hace poco. Estaba caminando por la calle y vi a una pareja discutiendo. Ella lloraba, él gritaba y la gente pasaba, miraba de reojo, pero nadie se detenía. Y yo tampoco me detuve. Pero me quedé pensando en cuántas veces esa escena se repite, en cuántas parejas están viviendo eso mismo en este momento, en cuánto dolor hay ahí y en cuánto de ese dolor es evitable. Porque muchas veces las parejas llegan a esos lugares de violencia, de gritos, de lágrimas, porque no saben otra forma de comunicarse, porque nunca aprendieron a dialogar, porque nunca aprendieron a escucharse, porque acumularon tanto resentimiento, tanta bronca, tanto dolor, que cuando finalmente explotan, lo hacen de la peor manera y lastiman y destruyen y terminan odiándose cuando en realidad se aman o se amaron alguna vez. Y eso es una tragedia, porque el amor no tiene por qué terminar así, no tiene por qué terminar en violencia, no tiene por qué terminar en odio. El amor puede terminar en paz, puede terminar en respeto, puede terminar en agradecimiento por lo que fue. Pero para eso tiene que haber conciencia, tiene que haber trabajo, tiene que haber voluntad de hacer las cosas distintas. Tuve una pareja en terapia, llamémoslos Martín y Laura. Habían estado juntos 15 años, tenían 2 hijos y estaban al borde del divorcio. No porque no se amaran, sino porque ya no sabían cómo amarse, porque se habían perdido en los roles, en las rutinas, en las obligaciones, y cuando se miraban ya no se veían. Veían al padre de sus hijos, a la madre de sus hijos, al que paga las cuentas, a la que cocina, pero no se veían como personas, como amantes, como compañeros. Y el trabajo que hicimos fue justamente ese: volver a mirarse, volver a verse, volver a conocerse, porque después de 15 años ya no eran las mismas personas que se habían enamorado, habían cambiado, habían crecido, habían evolucionado.
y tenían que conocer a esas nuevas versiones. Tenían que enamorarse de esas nuevas versiones o decidir que no podían, que era momento de separarse. Y esto es algo que pasa, que muchas veces nos enamoramos de alguien y construimos una imagen de esa persona, una imagen que nos gusta, que nos conviene, que encaja con lo que queremos, y nos enamoramos de esa imagen, pero la persona real, la persona que cambia, que crece, que evoluciona, esa persona no la vemos. Y entonces un día nos despertamos al lado de alguien que no conocemos y nos preguntamos, ¿quién es esta persona? ¿Cómo llegamos acá? Y la respuesta es simple: dejamos de prestar atención, dejamos de conectar, dejamos que la vida nos llevara, y la vida nos llevó a lugares distintos. Porque si no hay intención de mantener la conexión, si no hay trabajo consciente de seguir conociéndose, de seguir encontrándose, la pareja se aleja, se distancia, hasta que un día están compartiendo la misma casa pero viviendo vidas paralelas. Y salir de ahí es posible, pero requiere una decisión consciente de volver a conectar, de volver a mirar al otro, de volver a escuchar al otro, de volver a interesarse por el otro. Y eso implica tiempo, implica energía, implica estar dispuesto a soltar otras cosas para priorizar la pareja. Porque muchas veces le damos al vínculo lo que sobra, le damos el tiempo que sobra, la energía que sobra, la atención que sobra. Y después nos preguntamos por qué la pareja no funciona, por qué no hay pasión, por qué no hay conexión. Y la respuesta es obvia, porque no le estamos dando lo que necesita, porque la pareja, como cualquier ser vivo, necesita alimento, necesita cuidado, necesita atención, y si no se lo damos se marchita, se seca, se muere. Y revivir una pareja que está muerta es casi imposible, pero revivir una pareja que está marchita es posible, si ambos quieren, si ambos están dispuestos, si ambos ponen. Porque una pareja se construye de a dos y se destruye de a dos. Y se reconstruye de a dos. No puede ser el esfuerzo de uno solo, porque si es el esfuerzo de uno solo, ese uno se va a agotar, se va a cansar y eventualmente se va a ir. Y acá quiero hablarte de algo que es fundamental, la reciprocidad, porque una relación sana necesita reciprocidad, necesita que ambos den, que ambos reciban, que ambos se esfuercen, que ambos se comprometan. Y cuando eso no pasa, cuando uno da y el otro solo recibe, el que da se vacía y el que recibe se acostumbra y eventualmente el que da dice basta y se va. Y el que recibía se queda sin entender qué pasó. Pero lo que pasó es obvio. Lo que pasó es que hubo un desequilibrio. Y ese desequilibrio se sostuvo hasta que no se pudo sostener más. Porque todo tiene un límite, todo tiene un punto de quiebre. Y cuando llegás a ese punto, cuando explotás, ya es tarde. Ya el daño está hecho, ya el resentimiento se instaló. Y sacarlo de ahí es muy difícil. Por eso es mejor no llegar a ese punto. Es mejor hablar antes. Es mejor poner límites antes. Es mejor expresar las necesidades antes de que se acumule todo. Antes de que se pudra todo, antes de que sea tarde, porque hay cosas que se pueden arreglar y hay cosas que no. Hay heridas que se pueden sanar y hay heridas que son tan profundas que dejaron una marca permanente y con esa marca tenés que aprender a vivir o decidir que no podés, que es demasiado, que preferís irte. Y ambas decisiones son válidas, tanto quedarse como irse. Tanto perdonar como no perdonar. Tanto darle una oportunidad como no dársela. Todo es válido. Lo que no es válido es quedarte por miedo. Es quedarte por costumbre. Es quedarte porque no sabes qué más hacer. Porque eso te va a hacer mal. Eso te va a enfermar. Eso te va a destruir. Y vos no merecés destruirte. Vos merecés una vida que te haga bien. Una vida que te nutra. Una vida que te haga feliz. Y si la relación en la que estás no te da eso, si te quita más de lo que te da, si te hace más mal que bien, entonces es momento de replantearte si querés seguir ahí. Y sé que es difícil, sé que hay hijos, sé que hay historia, sé que hay miedo,
pero también sé que vos mereces más y tus hijos merecen más. Merecen ver a sus padres felices, merecen ver un modelo de relación sana, merecen no vivir en una casa donde hay tensión, donde hay pelea, donde hay dolor, porque los chicos absorben todo, los chicos sienten todo. Y aunque vos creas que no se dan cuenta, y lo que están aprendiendo de ustedes es cómo se relacionan dos personas. Es cómo se ama, es cómo se respeta, es cómo se trata al otro. Y si lo que están viendo es violencia, es desprecio, es indiferencia, eso es lo que van a repetir. Eso es lo que van a creer que es normal. Eso es lo que van a buscar en sus propias relaciones. Entonces no te quedes por los chicos. Quédate si querés quedarte. Si crees que vale la pena. Si crees que hay algo que rescatar. Si crees que se puede construir algo mejor. Pero no te quedes solo por ellos. Porque no les estás haciendo un favor. Les estás haciendo un daño. Y esto me recuerda a una paciente que tuve hace años. Llamémosla Claudia. Claudia estuvo 25 años en un matrimonio donde no era feliz, donde no era amada, donde era invisible, pero se quedó. Se quedó porque tenía miedo, porque no sabía cómo irse, porque no se animaba. Y cuando finalmente se animó, cuando finalmente se fue, sus hijos ya eran adultos y le dijeron algo que la destrozó. Le dijeron: mamá, ¿por qué no te fuiste antes? Nosotros te veíamos sufrir, te veíamos triste. Y no podíamos hacer nada. Y eso nos hacía mal. Y Claudia se dio cuenta de que se había quedado por ellos, pero que ellos no querían que se quedara. Que ellos preferían verla feliz, aunque fuera separada, a verla infeliz en una relación que no funcionaba. Y esa fue una revelación dolorosa. Porque se dio cuenta de que había perdido 25 años de su vida, que había postergado su felicidad por algo que no tenía sentido, que había sacrificado su vida por una idea equivocada de lo que era ser buena madre. Y esto es algo que pasa mucho, que confundimos sacrificio con amor, que creemos que ser buenos padres, buenas madres, buenas parejas, implica sacrificarnos, implica anularnos, implica poner a los demás siempre primero. Y eso no es amor, eso es autodestrucción. Y eventualmente esa autodestrucción nos pasa factura, nos deprime, nos enferma, nos vacía. Entonces es momento de replantear esas ideas. Es momento de entender que cuidarte a vos no es egoísmo, que priorizarte no es ser mal padre, mala madre, mala pareja, que vos también importás, que vos también merecés ser feliz, que vos también tenés derecho a vivir una vida plena. Y vivir una vida plena no significa ser perfecto, no significa no tener problemas, no significa que todo sea fácil, significa estar en paz con vos mismo, significa hacer lo que te hace bien, significa rodearte de personas que te valoran, significa construir una vida que tenga sentido para vos, no para otros, para vos. Porque al final, vos sos el que tiene que vivir tu vida. Vos sos el que se acuesta todas las noches con tus pensamientos, con tus emociones, con tu realidad. Y si esa realidad no te gusta, si esa realidad te hace mal, solo vos podés cambiarla. Nadie más lo va a hacer por vos. Nadie más puede hacerlo por vos. Y cambiar da miedo. Ya lo dijimos 1000 veces. Pero no cambiar también da miedo. Porque no cambiar es quedarte donde estás. Y si donde estás te hace mal, entonces no cambiar es condenarte, es resignarte, es aceptar que esto es todo. Y vos merecés más que esto. Ahora quiero hablarte de algo más. Algo que tiene que ver con el deseo, con ese motor del que hablaba Freud. Porque el deseo es lo que nos mueve, es lo que nos impulsa, es lo que nos hace levantarnos cada mañana. Y cuando perdemos el deseo, cuando ya no deseamos nada, cuando ya nada nos entusiasma, entramos en una depresión. Porque la depresión no es solo tristeza, no es solo llorar. La depresión es la falta de deseo, es no querer nada, es sentir que nada vale la pena, es levantarse cada día sin ganas, sin motivación, sin propósito. Y eso es devastador, porque te saca las ganas de vivir. Y salir de una depresión no es fácil. No es cuestión de ponerse las pilas. No es cuestión de pensar positivo. No es cuestión de sonreír más.
La depresión es una enfermedad seria y requiere tratamiento, requiere ayuda profesional, requiere muchas veces medicación y requiere sobre todo paciencia. Porque salir de una depresión lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva a atravesar momentos muy oscuros, pero se puede salir, te lo juro que se puede salir. He visto a personas en los pozos más profundos levantarse. He visto a personas que no veían salida encontrar la salida. He visto a personas que querían morir, elegir vivir. Y eso es posible. Para vos también es posible. Pero tenés que pedir ayuda, tenés que buscar ayuda, porque solo no vas a poder y no pasa nada. Está bien no poder solo, está bien necesitar ayuda. De hecho, pedir ayuda es un acto de valentía. Es reconocer que estás mal, es reconocer que necesitas sostén, es reconocer que no podés solo. Y eso no te hace débil. Al contrario, te hace humano, te hace real, te hace valiente. Porque el valiente no es el que no tiene miedo. El valiente es el que tiene miedo y aún así avanza. El valiente es el que se cae y se levanta. El valiente es el que duda y aún así elige. Y vos podés ser ese valiente. Vos podés elegir levantarte. Vos podés elegir pedir ayuda. Vos podés elegir vivir. Y sé que hay días donde no querés, donde sentís que no podés, donde todo te pesa. Y en esos días está bien no poder, está bien descansar, está bien llorar. Pero después, cuando pase ese momento, cuando la tormenta amaine, un poco volvez a intentar, volvez a moverte, volvez a buscar ayuda, porque vos merecés estar bien, vos merecés ser feliz, vos merecés vivir. Ahora quiero hablar de otro tema, un tema que a muchos les cuesta, y es el perdón, porque perdonar no es fácil. Perdonar es uno de los trabajos más difíciles que existe, porque perdonar no es olvidar, no es hacer de cuenta que no pasó nada, no es decir que está todo bien cuando no está todo bien. Perdonar es soltar el resentimiento, es soltar la bronca, es soltar la necesidad de venganza. Porque cuando no perdonás, cuando te aferrás al rencor, el que sufre sos vos, no el otro. El otro sigue con su vida, el otro tal vez ni se acuerda de lo que te hizo, pero vos seguís ahí, cargando con eso, pensando en eso, sufriendo por eso, y eso te envenena, te consume, te destruye. Entonces perdonar no es un regalo para el otro, es un regalo para vos, es liberarte de ese peso, es soltar esa carga, es elegir no seguir sufriendo por algo que ya pasó, que ya no está, que ya no podés cambiar. Y perdonar no significa que tengas que volver con esa persona, no significa que tengas que confiar en esa persona, no significa que tengas que tener una relación con esa persona. Significa simplemente que soltás el odio, que soltás la bronca, que soltás el resentimiento y que elegís seguir adelante sin esa mochila. Porque esa mochila te pesa, te cansa, te agota y no te deja avanzar, no te deja crecer, no te deja ser feliz. Entonces es momento de soltarla, es momento de perdonar, no por el otro, por vos. Y perdonar es un proceso, no pasa de un día para el otro. No es que un día decidís perdonar y listo, ya está, ya no sentís más bronca. No, el perdón es un trabajo, es ir soltando de a poco. Es ir procesando de a poco, es ir sanando de a poco, hasta que un día te das cuenta de que ya no te duele, que ya no te afecta, que ya no le das poder a eso que pasó. Y ese día es liberador. Ese día sentís que te sacaste un peso de encima, que podés respirar más liviano, que podés seguir adelante sin esa carga. Y eso es lo que queremos todos. Eso es lo que todos buscamos. Sentirnos livianos, sentirnos libres, sentirnos en paz. Ahora, antes de cerrar, quiero contarte una última historia. Una historia que me marcó. Era un paciente mayor, tenía 70 años, llamémoslo Roberto,
Roberto vino a verme porque estaba deprimido. Su mujer había fallecido hacía 2 años y él no podía superarlo. No podía hacer el duelo, estaba estancado en el dolor. Y me dijo algo que nunca me olvidé. Me dijo: Gabriel, yo la amé toda mi vida, le di todo. Y ahora que se fue, siento que no tiene sentido seguir, que todo lo que hago no tiene sentido sin ella. Y trabajamos mucho tiempo en eso, en entender que el amor que él había sentido, que él había vivido, no desaparecía porque ella no estuviera, que ese amor era parte de su historia, parte de quién era, y que podía honrar ese amor no muriendo con ella, sino viviendo plenamente, viviendo con intensidad, viviendo todo lo que le quedaba por vivir. Y de a poco Roberto empezó a entender, empezó a salir más, empezó a retomar actividades que había dejado, empezó a conectar con sus nietos, empezó a vivir de nuevo. Y un día me dijo: Gabriel, creí que la estaba traicionando si volvía a ser feliz. Pero ahora entiendo que la traicionaba si me quedaba muerto en vida. Porque ella me hubiera querido feliz, ella me hubiera querido vivo. Y eso es hermoso y es profundo. Porque muchas veces sentimos que si superamos una pérdida, si volvemos a ser felices, estamos traicionando a quien perdimos. Pero no es así, no es traición. Es honrar ese amor. Es honrar esa vida, es honrar todo lo que vivieron juntos. Y la mejor manera de honrar a alguien que amamos no es muriendo con ellos, es viviendo plenamente, viviendo todo lo que ellos ya no pueden vivir. Y esto aplica a cualquier pérdida, a cualquier duelo, a cualquier despedida, porque la vida sigue y vos seguís. Y tenés que encontrar una manera de seguir adelante sin traicionar tu historia, sin olvidar lo que viviste, pero sin quedarte atrapado en el pasado. Porque el pasado ya pasó y el futuro todavía no llegó. Solo tenés el ahora, este momento, este instante. Y este instante es tuyo, es tu oportunidad, es tu posibilidad, es tu vida. Y tenés que vivirla, tenés que aprovecharla. Tenés que exprimirla, porque la vida es corta, más corta de lo que pensamos. Y no hay tiempo para desperdiciarlo en resentimientos, en miedos, en culpas. No hay tiempo para quedarse en lugares que no nos hacen bien. No hay tiempo para relaciones que no nos nutren. No hay tiempo para vivir vidas que no son nuestras. Hay tiempo solo para lo importante, para lo esencial, para lo que realmente vale la pena. Y lo que vale la pena es vivir con autenticidad. Es amar con intensidad, es ser quien realmente sos, es conectar con otros de verdad, es sentir de verdad, es estar vivo de verdad. Y eso es lo que te deseo, eso es lo que quiero para vos, que te animes a vivir de verdad, que te animes a ser quien sos, que te animes a soltar lo que no te sirve, que te animes a abrazar lo nuevo, que te animes a arriesgar, que te animes a amar, que te animes a sentir, que te animes a estar vivo, porque vos merecés eso, vos merecés vivir plenamente, vos merecés ser feliz, vos merecés amar y ser amado, vos merecés todo lo bueno que la vida tiene para dar. Y para recibir todo eso, tenés que estar abierto, tenés que estar disponible, tenés que estar dispuesto. Entonces te invito, una vez más, a que hagas ese ejercicio que te propuse. Esa carta a tu yo del pasado. Y si ya la hiciste, te invito a que hagas otra. Pero esta vez, una carta a tu yo del futuro. A ese yo que vas a ser en 5 años. Y en esa carta, contale qué estás haciendo hoy para construir la vida que querés vivir. ¿Qué decisiones estás tomando? ¿Qué cambios estás haciendo? ¿Qué cosas estás soltando? ¿Qué cosas estás abrazando? Y cuando termines, guardala. Guardala en un lugar seguro. Y dentro de 5 años, volvé a leerla y vas a ver qué tan cerca llegaste de esa vida que querías. Y si no llegaste, vas a poder ver qué te faltó, qué no hiciste, qué te trabó. Y vas a tener la oportunidad de corregir, de ajustar, de seguir trabajando. Porque la vida es un trabajo constante, no es algo que lográs y listo. Es algo que construís día a día, con decisiones, con acciones, con coherencia, con esfuerzo y con amor. Mucho amor.
Amor por vos, amor por los demás, amor por la vida. Y recordá siempre esto, el amor y el dolor son inseparables. La vida nos enfrenta siempre a la pérdida. El duelo no es una enfermedad, es el precio del amor. Y vale la pena pagar ese precio. Porque amar es lo más hermoso que existe. Y vivir sin amor no es vivir, es solo existir. Así que te invito a que elijas vivir, a que elijas amar, a que elijas ser, a que elijas sentir. Porque esa es la única manera de estar realmente vivo. Y vos merecés estar vivo. Vos merecés todo. Te mando un abrazo enorme de esos que sostienen, de esos que acompañan, de esos que dicen, no estás solo, podés, merecés. Y espero que este video te haya servido, que te haya movilizado algo, que te haya hecho pensar, que te haya hecho sentir, porque para eso está, para que nos encontremos, para que nos conectemos, para que sepamos que no estamos solos en esto. Suscríbete al canal, deja tu comentario, compartí este video y sobre todo, cuídate, priorizate, amate, porque vos sos lo más importante que tenés. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo video.